Y aprovechamos de darle también un aplauso al equipo de alabanza que estuvieron ministrando y preparando el ambiente para esto. Y se nota que ustedes han venido a la casa del Señor con la intención correcta. Nosotros no esperamos estar bien para venir a la casa del Señor. De hecho, necesitamos estar siempre en su presencia porque es más fácil estar mal en su presencia. ¿Se entiende, no? Es más fácil estar mal porque hay días y momentos y temporadas que son más complejas que otras, pero es más fácil estar mal dentro de la presencia de Dios que estar igual de mal fuera de la presencia de Dios. Dios nos cuida de una manera enorme. Y yo sigo hoy día predicando sobre no más religión. No queremos más religión. Y para eso también debo decirte que venir a la iglesia no debe ser una rutina más para ti. Debe ser tu enfoque semanal. Y si es tu enfoque, debo decirte, tenéis que llegar antes porque si no quedáis sin asiento. Porque... Y la platea. Allá se sienten los desordenados, ¿no? Hicieron la ola. Mis queridos, sigo hablando sobre no más religión y es inevitable para entender esto darte una descripción, porque si tú vienes por primera vez o vienes hace muy poco, debo decirte qué es pecado. ¿Bien? Pecado, y se habla mucho en las iglesias del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte, y es como bien lapidario pensar que cualquier error en nuestra vida nos condena a la muerte. Y error y pecado son dos cosas distintas. Quiero darte la definición de pecado. Pecado es transgredir una ley conocida de Dios. En simple. Y en un ejemplo un poco más gráfico, más doméstico, es como saber que no puedo cruzar en rojo y cruzar igual. ¿Sí? Entender que el amarillo no es para acelerar. Es para ir frenando. Porque claro, hay que tener precaución. Y hay mandamientos que Dios estima que debemos respetar porque esos mandamientos no hacen más Dios a Dios, sino que benefician a aquel que los obedece. No matarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso hace muy bien, ¿no? Amén. Los varones tienen que decir, amén. Amén. No puedes con una y dos. O sea, hay que ser franco, queridos. Hay que ser franco, amén. Y hay que ser macho para tener una sola mujer y que esté feliz. Amén. Los hombres de Dios somos distintos y tenemos que ser y tratar a nuestra esposa como Jesús trata a su iglesia. Amén. Y es necesario que te pueda dar este contexto porque Dios lo que anhela es que su iglesia deje de ser una institución, una organización y comience a ser una relación. Una relación estable con Él. Una relación que no cambie por temporadas, ni que tenga estos altibajos emocionales donde a veces quiero verte, a veces no quiero verte, a veces quiero escucharte, a veces no quiero escucharte. Hay veces donde en la temporada que estemos aceptamos mucho el cariño y la preocupación y otras veces repelemos ese cariño. Entonces te van a hacer cariño y tú dices, no quiero cariño. Porque necesitas castigarte un poco más, porque necesitas entender un par de cosas más, porque necesitas tu tiempo y todo es válido, pero no todo te conviene. Hay una relación en particular que no puedes dejar de lado, que es la relación con Dios, que es aquel que te conoce aunque ni siquiera abras tu boca. Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que anhelas, incluso Él conoce tus oraciones antes que las digas. Él conoce tus peticiones. De hecho, Dios es tan bueno que si tú te deleitas en Él, te alegras en Él y le crees, Él concede las peticiones de tu corazón. Dios te bendiga por eso. Creo sin duda alguna que cuando tú crees en el Señor, no se vuelve una rutina orar. No puede haber ningún cristiano que diga yo soy malo para orar. Y quienes no conocen el término oración es establecer una conversación, un diálogo con Dios, donde a diferencia de lo que las iglesias hacen, Dios habla más que el que inició la oración.
Yo no debo orar para que Dios me escuche. Yo debo orar y no parar hasta que yo escuche a Dios. Dios habla en todo tiempo. Pero nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto fariseos en muchos aspectos de nuestra vida, haciendo las cosas porque sí y dejando de hacer algunas cosas porque no. Ya sabes tú la transición entre la vieja escuela de predicadores y la nueva escuela de predicadores, donde la vieja escuela de ministros de alabanza y la nueva escuela de ministros de alabanza, donde antes la guitarra eléctrica era del diablo. ¿Me entiendes? Antes no se permitían esas cosas. Antes no se permitía un pastor sin corbata. Y Dios va haciendo transiciones porque nunca es más importante el envase, el mensajero, que el mensaje. De hecho, tú no compras tus alimentos por cómo se ven. Por fuera, el envase, tú los compras porque quieres lo de adentro. Y así mismo es leer la Biblia, así mismo es orar, así mismo es venir a la iglesia. Y Jesús está en contra de los religiosos. Y debemos tú y yo comportarnos y tener una relación tan fresca con Dios que no sea necesario estar viniendo a la iglesia a buscar de Dios, sino que vengo a la iglesia a darle gracias a Dios. Pero también es entendible que en tu propia casa muchas veces haya una trinchera, un combate, donde tus pensamientos, tus acciones están discordantes con lo que quisieras ver en tu familia. Y de pronto la autoridad que puedas tener en la iglesia no la tienes en tu casa. La paz que tienes en la iglesia no la tienes en tu casa. O la paz y el amor que recibes en la iglesia no lo recibes en tu trabajo. Y lo puedo entender. Pero eso no quiere decir que tu relación con Dios se mueva o esté basada en lo que vives. Dios decidió amarte y no renunciar a ti, no porque eres como eres, sino a pesar de cómo eres. ¿Me entiendes? O sea, Dios te ama a pesar, no por cómo eres, sino a pesar de cómo eres. Y yo también debo invitarte a darle gracias a las personas que te aguantan. Porque no somos un terreno de azúcar. O sea, hay días, ¿no? Hay días que todos, o sea, bendecimos a todos. Y hay días que somos una bestia peluda como Nabucodonosor y que como todo está mal. Y queridos, y hay personas que aún así no se van de tu lado. Esas personas Dios las usa para mostrarte su paciencia contigo. Ahora, tú no eres un problema. Yo quiero decirte que tú podrías tener un problema. Yo podría tener un problema, pero no somos un problema. Dios no tiene hijos cacho. Dios tiene hijos amados. Y tú eres amado por Dios, amada por Dios. Pero no convirtamos nuestra relación con Dios en una relación monótona, ¿verdad? Ya la salmista Shakira hablaba de la monotonía y lo que pasa con ello. Y perdón que les salpique. Igual las siervas ya no lloran. Las siervas facturan. No debemos volver nuestra relación con Dios en algo cuadrado. Como que Dios se moviese de una sola forma. Como que Dios se moviese en un solo momento. Dios se mueve todo el día, todo el tiempo y todo el tiempo está hablando. Pero aquí en Mateo Jesús da unas lapidarias palabras y cualquier quizás efecto que tenga en ti, directamente háblalo con el autor de esto porque yo solo lo voy a leer textual. No es invención mía. He intentado siempre pulir mi lenguaje para no herir susceptibilidades, porque la idea es que tú salgas acá bendecido y no pensando, el pastor me trató mal. Bueno, tu bienestar no depende del pastor, sino de tu relación con Dios. ¿Sí? Jamás digas que el pastor no me viene a ver, es que Jesús está contigo todos los días. Y lo que le ofrecemos a uno, le ofrecemos a todo lo mismo en esta iglesia, exactamente igual. Y a algunos les funciona, a algunos les tarda un poco más, pero no ofrecemos distintos, no hay favoritos acá. Porque Jesús no tiene favoritos. Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. Dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de hueso de muertos y de toda clase de impureza por dentro.
Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y este es Jesús, porque te cuenta la mitad de la historia. Jesús es un Dios de amor, pero en una relación no se puede criticar todo, pero no se puede aguantar todo. Y Jesús tiene muy claras las bases de la relación. Dios tiene muy clara la relación que quiere tener con nosotros. Y lo que quiere es que seamos auténticos, que seamos sinceros. Si un día estás mal. Pero que estés un día mal no es el fin de tu carrera, no es el fin del viaje. Un día estar mal es un potencial milagro que Dios puede hacer en tu ánimo. Muchos de nosotros testificamos de que puede haber días más agotadores que otros y terminamos el día no más agotados, sino que terminamos el día descansados en el Señor, porque Dios nunca deja una oración sin respuesta. Pero es importante que el Dios de amor, Jesús, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que reclutó personas inservibles para hacerlos útiles, aquel que vino a cambiar la atmósfera de los lugares, a hacer milagros y prodigios, este mismo está hablando diciendo hipócritas. Ese Dios de amor, no, es que el pastor siempre me trata bien, y el día que me corrigió, yo sentí que estaba enojado. Yo sentí que, querido, no hay que sentir nada. Acá Jesús no se mueve por sensaciones. Y quiero decirte que a los que estaba corrigiendo merecían ser corregidos. Dice, hay maestros de la religión, esos que enseñan que es mejor vestirse con falda porque eso es pureza. Bueno, si siguiéramos la ley de Moisés, las mujeres que estuvieran en sus días no podrían acercarse a nadie. Cualquier hombre que se acercara a ser impuro. Porque si obedecemos la ley, la obedecemos completa. No, pastor, lo que pasa es que, ¿tú comes cerdo? Sí, no se podía comer cerdo. No te podía acercar a muertos y un montón de cosas. Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, pero ya te dije la semana pasada que Jesús vino a interpretar la ley con el corazón y no con la cabeza. Que a Dios no le importa desde dónde vienes, Dios le importa quién vas a ser. Que a Dios no le interesa el pasado pecaminoso que tuvieses. No le importan las transgresiones que hayas cometido, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que a Dios le importa. Que si hay uno que le crea al Señor, no importa que no entienda todo, pero si entiende que Dios le ama, es suficiente para cambiar su vida. Siempre es un buen momento para volver a comenzar. Y acá Jesús los reprende y le dice, hipócritas, parecen tumbas blanqueadas, que por fuera están todos bonitos. Por fuera todos brillantes, ¿verdad? Yo, queridos, a mí pueden criticarme, abuchearme, desplazarme y no me importa, yo voy a seguir brillando porque tengo la piel grasa. Pero es muy importante, queridos, que no seamos nosotros aquella auditorio donde Jesús estaba hablando. Que podamos entender que no necesitamos mostrarnos bien. Si tienes que llorar, llora. Si te cuesta algo, dilo, me cuesta. Si no lo estás pasando bien, di, pero no tienes por qué falsear lo que estás viviendo. Porque de lo contrario estaría siendo un religioso. Aquellos que falsean su exterior para no incomodar a nadie, pero no es eso. No estás mostrando humildad ni preocupación por el resto. Lo que estás es evidenciando tu soberbia. Cuando tú dices, yo no quiero molestar a nadie, no es eso la realidad. No quieres evidenciarle a otros que no estás bien. Y eso puede ser orgullo. Y Dios al orgulloso lo mira de lejos y al humilde se le acerca. Pero no quiero que te quedes con esto, porque tú podrías decir, yo no soy fariseo, yo no soy un doctor de la ley, yo no soy un teólogo, y están en la iglesia los teólogos y están los todólogos. Esos que saben todo. ¿Lo han visto? Esos que saben todo y no le... Queridos, Pablo, el más capo de los capos en la Biblia, después de Jesús, del que se predica es de Pablo.
Se habla más de Pablo muchas veces que el resto de todos los discípulos. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice algo que uno no se esperaría de un ministro así. Uno lo que espera de un cristiano en la religión es que jamás estén mal. ¿No? ¿No creen en Dios? Y no es la crítica que te hacen aquellos que no conocen a Dios, pero saben que tú sí. Entonces cuando te ven mal dicen, ¿y tú no crees tanto en Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y por qué estás llorando así? ¿Acaso Dios está durmiendo? ¿Acaso tu Dios no responde tus oraciones? ¿Qué pasa contigo? Pero queridos, aquí el más capo de los capos dice en el verso 19 del capítulo 7: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado. Estoy hablando del apóstol Pablo, no estoy hablando de un hermano cualquiera, de uno que vino hace poquito. No, te estoy hablando de un ministro que trabajaba a tiempo y fuera de tiempo. Y él dice, yo lo que quiero hacer, o sea, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y esa es una razón solamente, el pecado que mora en mí. ¿Dónde están los valientes que hoy día van a reconocer su estado real? La realidad del corazón. No tienes por qué mostrar que está bien si no estás bien. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. No es los años en la iglesia lo que santifican tu vida. Dios solo puede santificar lo honesto que hay en ti. Dios puede intervenir en la honestidad, pues qué compatibilidad, qué vínculo tiene la luz con las tinieblas. Y si nosotros falseamos, blanqueamos nuestra realidad, no somos lejanos a lo que eran los fariseos. De hecho, la Biblia nos enseña a que debemos confesarnos los pecados los unos a los otros. Pero ninguno quiere hacer morir su prestigio, porque por alguna razón es más importante lo que le mostramos a la gente que lo que Dios puede hacer cuando soy sincero. Ante ustedes me he parado muchas veces acá a decir que soy torpe, que muchas cosas no me sale bien, y lo que tú evalúas de mí es esta área, aquí, que es lo único seguro que tengo en la vida. ¿Alguien quiere que evidencie mi inseguridad? Muchas veces le digo a mi esposa, ¿qué ropa me pongo? ¿Me veo bien? ¿No me veo bien? ¿Cómo me he visto? ¿Está bien así? Porque soy la persona más insegura que hay en este planeta. Y no es problema. No es ningún problema, porque en lo que tengo que ser inseguro, soy inseguro. Pero en lo que debo ser seguro, no hay nadie que me saque de ahí. Y una cosa tengo cierta, que Dios no se mueve a través de mí porque blanqueo o falseo mi estado. Sino que mientras más honestidad hay en mí, más Dios puede hacer. Y es que no es que Dios no sepa cuál es mi estado, necesito yo decirlo. Hay una etapa que me corresponde a mí. Hay un texto que también quiero mencionártelo, porque he estado con el Señor en intimidad, hablando, y Él me ha hablado, y hay un verso que no va a estar en la pantalla, y por eso necesito que me pongas atención. Gálatas 5, verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando llegó el Espíritu, los guía. Pero cuando el Espíritu los guía,
ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando hay alguien guiado por el Espíritu, automáticamente esa persona deja de ser controlado por el pecado. Y eso es lo que nos debe interesar hoy día. Cómo obtener el Espíritu Santo para dejar de vivir guiado por esta naturaleza pecaminosa. Si Pablo lo reconoció, ¿por qué no tenemos que reconocerlo nosotros? Debemos ser lo suficientemente honestos. Decirle, Señor, yo no puedo con esto. Yo estoy como en piloto automático y todo lo bueno que quiero hacer terminó haciendo todo lo contrario. Y eso evidencia una cosa, no que soy un recipiente y un reservorio del pecado, sino que aún me falta buscar que tú me llenes. Pues mientras más lleno de Dios, más vacío del pecado. Mientras más cerca de Jesús, más lejos del pecado. Mientras más cerca del cielo, más fuera y más lejos de la condenación. No es necesario falsear ni blanquear. Si hoy tu naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que te lleva a hacer lo incorrecto, esa que te quita la paz, esa que te aleja del Señor, te está gobernando, quiero decirte que si tú lo determinas hoy día puedes irte lleno del Espíritu Santo. Pero no es suficiente saber o tener buenas intenciones o haber leído la Biblia, porque eso no es una garantía de que el Espíritu Santo te esté moviendo. Y el Espíritu Santo no es nada tan esotérico, porque hay iglesias que confunden a la gente y hay iglesias súper religiosas que evidencian del Espíritu Santo, o la evidencia para ellos es hablar en lenguas, saltar. Yo le decía a una de nuestras hermanas, gloria a Dios, que cualquier cosa que tengan para preguntar de acá, yo te la puedo explicar. Yo te puedo dar la respuesta de por qué predicamos lo que predicamos, por qué cantamos lo que cantamos. Hay explicación para todo. Pero si esta fuera otra iglesia, no tengo cómo explicarte por qué saltan y dan vueltas. No tengo cómo explicártelo. Que te asustaste por algo que no tengo explicación. Porque cuando Dios guía a alguien, no genera preocupación en el resto. Cuando Dios guía a alguien, esa persona guiada por Dios es luz en su casa, es luz en su trabajo, es luz en la iglesia, porque la luz es luz. Por lo tanto, no puedo decirte, porque en otras iglesias hay personas frustradas pensando que no tienen el Espíritu Santo. Pues la religión les ha hecho creer que vestirse de una manera determinada, tocar instrumentos específicos, es una evidencia de que el Espíritu Santo se está moviendo. Dar vueltas, saltar, gritar. Yo no sé cómo es ese espíritu, pero el Espíritu Santo es un espíritu que trabaja decentemente y en orden. Es un espíritu que no te va a condenar. Es un espíritu que no te va a cuestionar. ¿Y hablan todos en lenguas? No. ¿Son todos pastores? No. Pero el Espíritu Santo es uno y uno solo. ¿Y cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si alguien alguna vez te dice, el Espíritu me dijo, y tú evalúas a esa persona y le falta amor, paciencia, le falta fe, tú debes decir, si yo te creo, pero no sé qué espíritu te está guiando. Pues el Espíritu Santo trabaja decentemente y en orden. Te lo explico de otra manera. Dios jamás va a ocupar un indecente y un desordenado. Te dejé lo mismo que anteriormente, lo mismo. ¿Sí? Porque el orden de los factores no altera el producto. Propiedad conmutativa. Dios bendiga las matemáticas. Las de Dios sí. Las otras son del diablo. Amén. Al supermercado me vende un cuarto. ¿Alguien entendió bien un cuarto? Un cuarto. Entonces tú dices un cuarto porque ahí dice un cuarto. En la vitrina dice un cuarto. Entonces, péseme un cuarto. Hay muchos que no entienden qué es un cuarto. Po. Un cuarto es una habitación, ¿no? Sí. Quiero explicarles hoy día 3 requisitos necesarios para dejar de ser religiosos.
en lo personal, porque ya en las dos otras predicaciones te he hablado de la iglesia. Pero la iglesia no es nada más que un conjunto de creyentes. Y la iglesia libre fácilmente puede pasar a ser una iglesia religiosa por aquellos que la componen. El hombre siempre tiende a echar a perder todo. Alguien que diga amén a eso. El matrimonio es hermoso, el hombre lo echa a perder. ¿Sí? La iglesia es hermosa, el hombre la echa a perder. La paternidad es hermosa, el hombre la echa a perder. El trabajo dignifica y el hombre lo echa a perder. Y así es con todo lo que toca el hombre. Y por eso es que todo debe estar primero santificado por el Señor. Lo primero que es necesario tener es reconocer. Hay que reconocer. Estamos tan acostumbrados. Perdón, estoy hablando en chino. Puede ser que alguien en China no esté escuchando. Puede estar acostumbrados ellos también. Dios sabe cómo hace. Estamos tan acostumbrados a evadir que nos olvidamos de reconocer. Porque siempre hay alguien peor que nosotros. Y siempre el que nos corrige, yo siempre, y esto lo enseño de verdad, si alguien te corrige, si te vas a hundir, húndete solo. No te hundas con alguien. Es decir, ¿sabes qué? Tú hiciste esto mal, esto mal. No, pero ¿y tú? Y de fondo la canción del Titanic. Y te empiezas a hundir. ¿Por qué? Porque evadimos y la soberbia y la realidad de nuestro corazón se evidencia en la corrección. Entonces tú dices, no, pero puede ser la persona más dulce, más tranquila, más callado, callada, y te corrigen y sale la realidad. Lo que sale ahí en tu molestia, esa es la realidad de tu corazón. Eso es lo real. De hecho, la fe, la única forma de evidenciar la fe es en el caos. O sea, antes de eso tú no sabes si tienes fe. Y no sabes si eres bueno o tu corazón está lleno de fruto del Espíritu hasta que hay algo que te mueve todo. Entonces te corrigen y tú comienzas, te pones más duro y tu rictus en tu cara comienza a transformarse y comienzas, en vez de ser espiritualmente mudado en una persona mejor, se muda tipo Hulk. Y pasaste de tener tus cejas arriba, tus cejas abajo, de mirar hacia el frente y comienzas a mirar hacia abajo. 45 grados, tus puños apretados, mandíbula apretada, y empiezas a escuchar. Y cuando te dan la oportunidad de hablar, ¡pri! Sale todo lo que tenías guardado de hace 4 años. Porque evadimos nuestra responsabilidad, evadimos y no reconocemos, pero cuando escondes los errores te vuelves presa de las mentiras. Pero cuando reconoces tus errores, tú recién ahí alcanzas libertad. ¿Cuál es el problema de, yo quiero igual traer revelación de Dios para ti hoy día? No eres perfecto. O sea, debería ser así. Lo sé. Pero si lo sabes, ¿por qué te comportas como si equivocarse fuera pésimo, malo? Porque tienes que defenderte tanto si te equivocas. Se supone que sabes que no eres perfecto. Se supone que sabes que te puedes equivocar. Se asume que no eres perfecto. Pero ¿qué pasa cuando te equivocas? Lo que menos hacemos es reconocer. Somos expertos, campeones nacionales de echarle la culpa al otro por lo que uno hizo. No, pero es que usted, querido, el pastor no te hace pecar. Y dale gracias a Dios que te dio un pastor feo. El pastor no tienta a nadie. Una cosa es reírse, otra es burlarse, ¿eh? Dios te puede dar un hijo igual, así que yo debo decirte que el que hace que te equivoques no es el pastor.
Ni son las enseñanzas de la Biblia. Que tú tomes malas decisiones no es responsabilidad de Jesús. Que tú tomes la dirección incorrecta, que tú no hayas esperado la respuesta de Dios y la promesa que te hizo, eso no es responsabilidad de Dios. Esa fue tu decisión. Tú decidiste y pensaste que Dios necesitaba una ayudita. Se está tardando mucho. Se está tardando demasiado, entonces quiero dar una ayudita. Y esa ayudita termina apartándote meses de la iglesia. Por esa ayudita. Termina cambiando tu sonrisa en una sonrisa, pero hacia abajo, invertida. Y comienzas a ver todo mal, todo negro, todo así difícil, todo es para criticar, sencillamente por no reconocer que la raíz en nosotros es de amargura, una raíz de pecado. Y querido, yo no te estoy llamando a ti pecador, pero tampoco podría llamarte santo según esto. Si Pablo, que es el referente de los predicadores, de los evangelistas, de los plantadores de iglesia, si él asume que él tenía una naturaleza pecaminosa que le hacía obrar distinto a lo que él quería, entonces tu pastor debe presentarte aquí como una persona que muchas veces ha querido hacer lo bueno y no lo ha hecho por el pecado que aún mora en mí. ¿Acaso tú piensas que Dios va a elegir al santo si después de él no hay nadie más santo? Y aquel que diga que no se equivoca hace a Jesús mentiroso. Por lo tanto, Dios no ocupa ni está ocupando hoy día una persona que nunca ha pecado y que nunca ha transgredido una ley de Dios. No te hablo de antes de recibir a Jesús. Incluso en Jesús, yo he transgredido leyes que Él me ha prescrito en su palabra. Y de eso no estoy orgulloso, pero yo no puedo hablarte de aquello que para ti solamente es conveniente. Yo debo decirte que esta regla llamada Biblia es para todos nosotros, hijos de Dios, por sobre ministerios, está muy por sobre la trayectoria. Dios y su palabra están por sobre nosotros. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Y lo que tú ves, y si yo en algún momento te he bendecido, no ha sido nada más que sacrificio tras sacrificio, porque muchas veces lo que quiero hacer, eso no lo hago. Pero debo reconocer ante ti, porque si eso despierta en ti la humildad de que tú también lo puedas reconocer, entonces bendición. Que tú no tienes por qué venir acá como el Iron Man, como la Wonder Woman, que dices, no, como aquí llegó el súper espiritual. A mí no me digan Israel, dime Archie. Diminutivo de arcángel. Los ángeles tenían 6 ojos. Yo tengo 4. Así no estoy tan lejos. Cuando aparecía un ángel en la Biblia, siempre decían no temas, ¿cierto? Porque los ángeles eran feos. Nadie le dice no temas si algo es lindo, ¿no? Solo te digo, quizás un ángel te puede sorprender que no es ese rubio. A veces la bendición de Dios viene en un formato que tú no esperas. La bendición de Dios viene en una imagen que tú no esperas. Pero si tú sigues escondiendo tus pecados, te vas a volver esclavo de las mentiras. Y una persona que dice la verdad no tiene que tener buena memoria. ¿Alguien lo entendió? Te lo explico. Porque aquel que miente siempre tiene que estar recordando qué fue lo que dijo y cómo lo dijo y a quién se lo dijo. Pero el que dice la verdad ni siquiera tiene que acordarse de lo que dice. El que vive, escucha, te lo digo en serio, el que vive en la verdad no tiene que acordarse de lo que dijo, porque te va a decir lo mismo cada vez que te encuentres con él o con ella. Pero una persona que vive esclavo de las mentiras siempre está pensando, ¿cómo fue que le dije? No se me vaya a escapar. No, ¿cómo era? ¿Alguien? Mis queridos, más de alguno acá hemos sido esclavos de las mentiras. Porque sabemos que lo que hicimos era incorrecto.
Porque si fuera sido bueno lo que hicimos, lo publicaríamos en Instagram, ¿verdad? O en TikTok, tenemos una influencer acá. Si fuera bueno, ya estaría en tu estado de WhatsApp. Pero como no es bueno, nadie lo sabe. Pero Jesús sí. ¿Y sabe lo más hermoso de eso? No es que hayas fallado a Dios, es que Dios, pudiendo condenarte, te sigue mirando con ojos de amor. Por lo tanto, si alguno aquí ha fallado y ha vuelto a la iglesia, debo decirte que si te recibieron bien, si te recibieron con amor, es así el reflejo del amor de Jesús. Dios combatía con todos los fariseos y los religiosos, pero hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mi querido, reconocer no es malo. Reconocer es de valiente, y solo un verdadero hijo de Dios es capaz de reconocer sus faltas y reconocer sus errores. Hay veces que tú asumes tener una relación excelente con Dios, pero ignoras a tu hermano. Eso es fallarle a Dios también. Porque tienes que ver el panorama completo. Acá lo que Dios te pide es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Está pegadito. ¿Sí? No al que te cae bien. No al que tiene tu mismo apellido. No al que vive en tu misma casa, sino a tu prójimo. Como a ti mismo. Pastor, lo que pasa es que yo no me llevo bien con tal. Eso no evidencia que tu hermano es el error. Evidencia que te amas poco. Porque si no amas al otro, evidentemente es porque no te amas a ti, porque tienes que amar al prójimo como a ti. Y por eso hay que asumir y reconocer que no hemos hecho las cosas como debiésemos hacerlas. Hemos sido críticos de nuestros hermanos. Hemos cuestionado la veracidad de sus historias. ¿Sí? Hemos bajado el perfil y hemos minimizado las vivencias que tienen en sus casas. Y posiblemente no nos hemos interesado lo suficiente en el bienestar de ellos. Yo te recomiendo que analices que tú te juntas menos con la persona por la cual menos oras. Porque si tú no le hablas a Dios de tus hermanos, evidentemente esa persona nunca ha estado en tu corazón. Yo evito juntarme siempre con los mismos acá. Evito hablar con los mismos. De hecho, algunos se me escapaban antes. Entonces el pastor termina de predicar, se pone la chaqueta y corre hacia afuera, entumido, para que ninguno se me escape. Le doy un abrazo, Dios te bendiga, porque debo ser sincero. Debo ser sincero contigo. No tengo todo el tiempo que quisiera tener para visitarlos a todos y para estar con todos. Entonces, si tengo este momento, yo no voy a dejar escapar a ninguno, porque Dios así quiere que yo obre. Pero yo no te puedo amar si yo no me amo. Y he aprendido a amar como soy. He aprendido a amar mi carácter. He aprendido a amar mi personalidad. Inclusive he aprendido a amar al verme al espejo y decir, yo no soy un error. He aprendido a amar todo lo que Dios ha permitido que yo viva. He aprendido a amar mis aciertos y también he aprendido a amar los errores, porque no se puede aprender sin errores. Pero he aprendido a valorar lo que Dios ha hecho en mí. He aprendido, pero si tú no lo estás haciendo, es una invitación que yo quiero hacerte. Primero, reconoce tu estado, y segundo, reconoce que le has fallado a Dios al no tomar en consideración su palabra. Que tú no eres el único que está pasando cosas complejas. Hay muchos hermanos tuyos que también están pasando, y los servidores nunca somos suficientes. Lo primero es reconocer. Lo segundo es admitir.
cuando uno admite, a diferencia de reconocer, reconocer está en primera persona, yo reconozco. Pero admitir es cuando alguien se da cuenta y me corrige. Ahí yo tengo que admitir. Y admitir tiene un doble significado. Tiene que ver con aceptar, y lo segundo, admitir significa también darle bienvenida, aceptación. Pasar el proceso de admisión. Y nosotros no admitimos la palabra del Señor a nuestro corazón cuando es una palabra que nos quiere moldear. Porque quisiéramos, y yo como pastor, ¿qué más quisiera? Hablarte cosas solamente que te convengan. ¿Qué más quisiera? Decirte que todo te va a ir bien. Que quisiera predicarte de que si tú diezmas y siembras en la iglesia, Dios te va a multiplicar y vas a ser un empresario. Pero he decidido hablarte la verdad mejor. Porque es la verdad la que hace libre. Porque Dios no busca empresarios. Dios no busca pudientes. Dios no busca intelectuales. Dios busca hijos. Dios busca adoradores. Dios busca humildes. Dios busca personas que quieran realmente ser como Él. Pero cuando tú no admites, entonces el pecado comienza a apoderarse de ti. Y admitir nuestro pecado es aceptar que no podemos solos. Pero justificar el pecado muestra cuán débil aún eres. Una vez escuché este término, me gustó mucho, mis queridos, sobre una persona que tenía mucho carácter, a tal punto de imponerse sobre el resto y determinar cosas. Y si se le antojaba dejar la crema en cualquier momento. Y uno asume que esa persona es de carácter fuerte, ¿verdad? Y una persona dijo, esa persona es tan débil de carácter, que siempre se mete en problemas y mete en problemas a otros. Me explotó la cabeza porque una persona fuerte de carácter sabe dominarse. Y la persona débil de carácter siempre explota. Así que no te confundas. Si tú quieres ser realmente fuerte de carácter, debes asumir que el Espíritu Santo debe guiarte en todo momento. El pecado que mora en nosotros nos impide que aceptemos que somos débiles. El pecado, de hecho, y hablaba con un hermano que amo mucho y le decía, ¿sabes qué? Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez pensaste que tu forma de ser era un impedimento para que Dios te usara y que era tu forma de ser un problema para el resto? Me dice, sí, el diablo te mintió. Porque es imposible, querido, que Dios te haya hecho tan único y tan única para que tú pienses que Dios se equivocó y que Dios no te puede usar. Tal cual como eres, Dios puede usarte. Pero debes reconocer que el pecado y la naturaleza pecaminosa de nosotros nos hace voltear el plan de Dios. Y nos hace creer que nosotros tenemos la razón. Querido, tú vas en contra del tránsito y todos los autos. ¿A alguien le gusta andar en bici? Dios los bendiga, queridos. Los únicos que hacen cardio en la iglesia. Y de repente, igual que las motos y las bicis, hacen como quieren, queridos. Y de repente van en contra del tránsito y los autos pasando, y una persona soberbia siempre en ese ejemplo va a pensar que él está bien y todos los demás están mal. ¿Alguien lo entiende? Todos están mal. O sea, querido, de 10 personas, 9 están mal y solo tú estás bien. Algo no me cuadra. No sé, Rick. Me parece falso. Me parece falso que en tu casa seas un problema, pero todo el resto encuentre que estás bien. Que no sea un problema para nadie. Querido, yo debo decirte que si quieres un cambio de verdad, no son los demás los que tienen que cambiar. Eres tú. Soy yo.
Si tú quieres que Dios te use de verdad, la iglesia no está mal, queridos. Porque si fuera la iglesia mal, mi querido, puedo ocuparte de ejemplo. Si la iglesia hubiera estado mal, no hubieras vuelto aquí. Y yo quiero decirte algo, hermano. Que tienes que preparar tus pies y tu mano y tu guatita. Porque cuando vuelve uno que estaba lejos, ¿sabes qué es el Señor? Hace una fiesta y te da un calzado nuevo para transitar en lugares donde no habías estado, porque el camino que ocupaste no estaba bueno. Pone un anillo en tu dedo y ese sentido de pertenencia, y hace fiesta porque lo que estabas comiendo no era bueno y ahora vas a empezar a comer bueno. Alguno puede decir, pastor, es oportunista, porque como está aquí, ¿dónde está? ¿Cuánto tiempo estuvimos orando? Y solo ella y yo, su familia, sabía que estábamos orando. Porque hay milagros que son para que tú los veas, pero no para que seas testigo. No hubo día que no oráramos por ti. Pero lo correcto es, al igual que el hijo pródigo, cuando vuelve a la casa del papá, no le echa la culpa al papá de que él se fue por su culpa. Mis queridos, el hijo pródigo dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo. Y Dios dice, tienes razón. Ya no te llamo hijo. Te llamo heredero. ¿Tú quieres ser un jornalero? Eso no es cargo para ti. Porque un jornalero es soberbio. Un jornalero trabaja por la plata. Un jornalero trabaja por jornada. Un heredero vive sabiendo que Dios le da la continuidad. Y temporada que venga, el heredero sigue siendo heredero. Y es por eso que nunca le eches la culpa al resto de tus propios errores. Porque nadie de tus hermanos estuvo ahí para decidir. Decidiste tú. Y como tú decidiste mal, puedes hoy día decidir bien. Y la decisión correcta es poner a Jesús primero. Escucha esto. No admitir el pecado es el primer paso para cometer mucho más pecado. ¿Alguien lo entiende? ¿Se escucha ahí en la platea? No admitir el pecado. Escucha, Pablo dice, el pecado que mora en mí. Y nosotros asumiendo que somos querubines, serafines, archipiélagos, que somos angels. Yo siento la gloria de mi Father. O sea, praise the Lord. Pero no admitir el pecado es el primer paso para cometer mucho más. O sea, ¿alguien conoce la historia del endemoniado gadareno? La pregunta es, ¿él nació así? ¿Él nació endemoniado? Hay personas que uno piensa que están endemoniados, pero no. Son débiles de carácter nomás. Alaba lo que él vive. Siento la gloria de mi Padre aquí. I love you, Jesus. Pero yo tengo que decirte, diablo cochino me quiere trabar. El endemoniado gadareno tenía una legión de espíritus inmundos. Una legión, más de 6,000 espíritus. Pastor, ¿y cómo llegó a eso? Fácil, la respuesta es fácil. Empezó por uno. Y ese uno llamó a otro y le dijo, ¿sabes qué? Hay mambo en el corazón de este que no quiso admitir. Porque Jesús no vino a los santos, vino a los pecadores. Es decir, el pecador es la materia prima del poder de Dios. Pero ese gadareno, que era, o sea, entiende, gadareno que era de Gadara, ¿sí? Gentilicio. Ese empezó por uno. Y ese soberbio no quiso admitir que estaba mal. No quiso admitir que era un mentiroso.
Alguien que me nombre pecados. No quiso admitir que era un adúltero. No quiso admitir que era un ladrón. ¿Qué más? No quiso admitir que era un fornicario. ¿Un qué? Un mentiroso. No quiso admitirlo. Entonces prefirió ocultarlo. Y eso generó un caldo de cultivo tan bueno que metió uno y lo dijo: ¿sabes que está buena el agua? Metamos nosotros, pum, piquero tras piquero, espíritu tras espíritu dentro de ese. Y no se dio cuenta, porque aquel que peca pierde la sensibilidad. Aquel que peca ya no se da cuenta que peca. Hoy día no trajeron mucho a mentadura esto, ¿no? Porque, insisto, yo no estoy diciendo a ti pecador, estoy hablando del gadareno. A lo mejor lo conoces y se familiarizas con él y dices: no hable mal de mi amigo, de mi esposo, de mi vecino. Pero quiero decirte que no admitir el pecado es abrir la puerta a que el resto de los pecados entre. ¿Y para qué abrir la puerta a algo que va a terminar perjudicando tu vida? Y no solamente eso, porque aquel que está guiado por el pecado aleja a todos los que le aman. ¿Te das cuenta que es necesario hablar de pecado? Pues somos una iglesia de santidad que no es por obras. La santidad no es por obras, es una condición del corazón donde tú te apartas para el Señor. Y es posible no pecar. Pero aquel que peca, peca desde su naturaleza y peca desde no admitir que, pudiendo salvar su corazón por el Señor, decide arreglar las cosas a su manera. No es que yo puedo. Sí, claro. Porque si hubiera podido, eso me lo dijiste hace 4 años, mano. No, si yo puedo, no, si yo puedo. Lasciva, no, si yo puedo. Mi chiquitita ahí: papá, no, yo puedo, yo sola. Digo: pecadora. No. Hija del... No. Pero entiendes que esa naturaleza está en ella. Y eso no va a cambiar hasta que ella acepte a Jesús en su corazón. Porque nosotros no somos salvos siempre salvos. Nosotros no nacimos salvados. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Y necesitamos aceptar a Jesús. Y si aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, verifica que tu relación sea la correcta. Porque el que cree estar firme, el que piensa estar firme, entonces que no peque. ¿Alguien lo va entendiendo? Lo tercero, y voy finalizando. Lo tercero necesario en nuestra vida es aprender. Lo primero, reconocer. Lo segundo, admitir. Y lo tercero, reconocer. Perdón, aprender. Aprender, reconocer, admitir y aprender. La única forma de aprender de los errores es dejar de gastar tiempo negándolos. La chica no me entendió. ¿Alguien más lo entendió? Te lo explico en fácil. La única forma de que la loza se lave es lavándola. Ahí lo entendiste. La única forma de que la ruma de ropa, ¿sí? Donde tú no sabes, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y tú nombras a tu hijo, a tu perrito. ¿Dónde está? Hace 4 días metido, no puede salir de la ruma de ropa ahí. ¿Y la Victoria dónde está? ¿Y la Victoria dónde está? La ruma de ropa adentro está. Tenía ya una casa. Y dices: ¿cómo se va a lavar? No se puede lavar solo. Pero lo que es claro es que la única forma de aprender de los errores es dejar de negándolos. Dejar de estar negándolos continuamente. No. Lo que pasa es que, lo que pasa es que te equivocaste. ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa es que pecaste. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. No me entendiste. Porque no hay pecadores aquí, parece. No hay sinceros acá. Pareciera que soy el único que admite que ha pecado. Pareciera que no sé quién te acostumbró a eso, queridos. Pero en esta iglesia, que tú digas que pecas, también me corresponde a mí. Porque quizás yo no te enseñé bien. Pero cuesta determinar qué es pecado y qué es error.
Querido, llegar tarde es un error, no es un pecado. Llegar tarde y criticar a tus hermanos es pecado y un error. Ignorar a tus hermanos es pecado. Que se te olvide despedirte de alguien es un error. ¿Lo entiendes? Pensar mal de tus hermanos es pecado. Ahora, puedes seguir nombrando. Quiero preguntar si hay pecadores acá. Porque este no es un museo de santos, queridos. Es un taller de restauración. Y el que esté libre de pecado entonces comienza a predicarme desde ahí hasta acá. De lo contrario, asume tu estado y cámbialo. Aprende. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Qué hermoso, lo podemos poner acá en la pantalla. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero alguien tiene que confesarlo. Alguien tiene que decirlo. Ya basta de ocultarlo. Ya basta de meterlo debajo de la alfombra, porque no ganas nada mintiéndote, pues Dios todo lo sabe y está esperando tu sinceridad para cambiar tu atmósfera. Pecado, ¿sabes qué es pecado? Escuchar la palabra de Dios y no creerla. Saber que Dios te prometió algo y dudar. Eso es pecado. Y estamos a tiempo de revertirlo. ¿Alguien quiere aprender algo nuevo? Entonces tengo que enseñarte que el perdón de Dios no trae Alzheimer. Tú te acuerdas de por qué Dios te perdonó, ¿verdad? Y no te olvidaste de eso, ¿cierto? ¿Alguien lo entendió? Que cuando Dios te perdona no te hace olvidar lo que hiciste. Te lo hace recordar con la esperanza que no lo vuelvas a hacer. Si sabes lo que te hizo mal, no vuelvas a repetirlo. Querido, si no te estás equivocando, no estás mejorando. Pero si te equivocas es lo mismo, no estás aprendiendo. Alguien que me diga que peca siempre con cosas nuevas. Pastor, estoy innovando. Estoy buscando nuevas formas de pecar. Ya que estoy en esto, me meto con todo. Pastor, con todo, si no, ¿para qué? Puedes aprender del pasado a no repetir lo que hiciste mal. Puedes aprender. Y escucha, uno de nuestros hermanos al cual amo mucho, bueno, cada vez que me refiero a alguno de ustedes voy a decir lo mismo, al que amo mucho. Me dice, pastor, fui a ver a un pastor. Prácticamente me maldijo, me dijo que yo era un rebelde, ¿qué tal acá? Y llegó mal. Yo dije, mano, ¿todavía hay pastores manipuladores emocionales? ¿Todavía existen ese tipo de personas que te manipulan emocionalmente, que si tú no vas a la iglesia te vas al infierno? Queridos, no es así. No es así. Pecado es otra cosa. Pecado